Buenas noches para todos. Buenas noches, profe. Ahora encendemos cámaras. Vamos a continuar con los factores que estábamos viendo la clase pasada del tema de matemáticas financieras. ¿Hay alguna duda de lo que vimos la clase pasada? ¿Dudas? La clase pasada quedamos en esta diapositiva, ¿cierto? Ustedes están viendo la anterior. El resumen de los factores de valor presente y de recuperación de capital en series uniformes. Es decir, los factores P dado A y A dado P. Con esto en mente ya podemos hacer las simulaciones de crédito. Pero antes de entrar a hacer las simulaciones como tal, o las tablas de amortización, fíjense que estas describen el plan de pagos o el comportamiento mensual de un crédito en términos de cuánto valor se tiene todavía adeudado, cuál es la cuota cancelada y su distribución entre lo que es abono a capital y abono a interés. Como ustedes pueden ver en el diagrama, hay dos formas de definir el pago de créditos. Una es con una cuota fija, una cuota igual, constante al final de cada periodo. Otra es abonando de manera constante e igual a capital en cada periodo. Ya vamos a ver cómo se hacen esas dos alternativas. Yo creo que en este momento lo mejor es que abramos todos un Excel y comenzamos a revisar el tema. Por favor, abran un Excel nuevo, todos. Intenten seguir el ejercicio que vamos a hacer ahora. ¿Qué necesitamos para hacer estas tablas de amortización? Pues comencemos por las diferentes variables que ya estuvimos revisando en la clase pasada. Una es el valor presente, ¿cierto? Que es el valor que se va a pedir en préstamo. Voy a suponer acá, qué sé yo, 55 millones, por colocar una cifra.
Lo siguiente sería cuánto dura la transacción, ¿cierto? Voy a poner aquí un valor, 6 años. La siguiente podría llamarse periodicidad de pagos. Así voy a hacer pagos anuales, semestrales, trimestrales, etcétera. Para esto podría crear incluso una lista, ¿cierto? Me puedo ir a datos y acá en datos puedo seleccionar esta opción que tengo acá, seleccionar lista y comenzar a crear mi lista. Entonces, periodicidad de pagos anual o semestral o trimestral o bimestral. Mensual, o incluso podría analizarlo diaria. Fíjense que ya me queda aquí pues una lista desplegable que yo puedo seleccionar, ¿cierto? Lo siguiente es saber Profe, ¿cómo fue que hizo lo de la periodicidad de pago? cómo fue que hice qué, perdón, no te entendí. Lo de la periodicidad de pago. No sé qué parte. ¿Cómo hice la lista? Sí, Me paro en la casilla donde quiero colocar la lista, me voy al menú datos, selecciono esta opción que dice validación de datos, en permitir le digo lista y puedo crear la lista directamente en esta casilla. Anual, separado entre punto y comas, anual, semestral, trimestral, bimestral, mensual, diario. Diaria. listo, gracias. El número de periodos que tiene entonces la transacción será una función entre cuánto dura la transacción y con qué periodicidad de pagos hay, ¿cierto? Entonces, le puedo comenzar a hacer un condicional, ¿cierto? Sí, esto que tengo acá es igual a anual, entonces 1 por esto, ¿cierto? La siguiente sería, sí, esta que tengo acá es igual a semestral, entonces 2 por esta. Y así sucesivamente, sí, esta casilla es igual
a trimestral. Entonces, 4 trimestres por esta. Sí, esta es igual a bimestral. Entonces, 6 por esta. Sí, esta casilla es igual a mensual. Entonces, 12 por esta. Y finalmente, sí, esta casilla es igual a diaria. Entonces, 360 por esta. Si no, pues coloque 0. Comienzo a cerrar todos los condicionales, ¿cierto? Fíjense además que les estoy colocando en azul, en letras azules y fondo amarillo, las casillas que cambian, ¿cierto? Que tienen alguna variación. ¿Qué más me hace falta? Mis tasas, ¿cierto? Podría dar tasa nominal, la tasa efectiva anual y la tasa periódica, R sobre M. Yo puedo decir una tasa cualquiera, 18%. Nominal anual, mes vencido. La tasa efectiva anual, puedo calcular primero mi R sobre M, ¿cierto? Que sería igual al 18 dividido entre 12, del 1.5% nominal mes vencido. Y la tasa efectiva anual, pues sería igual a 1 más la tasa periódica. Ese es tu cargador, me lo imagínate. A la 12 menos. Yo me imagino el viejito como quedó destruida. ¿Qué más variables me hacen falta para modelar el crédito? Si este lo voy a llamar cuota fija, ¿qué me hace falta? Definir cuál es la cuota, ¿cierto? En Excel, en matemáticas financieras, ¿cómo se llama la cuota periódica? O el pago constante. A, La A, ¿cierto? Y en Excel, ¿qué fórmula utilizo para calcular la A? Pago. Pago, ¿sí? Abro paréntesis y lo primero que me va a pedir es la tasa. ¿Cuál de esas 3 tasas que tengo ahí uso? La I.
¿El 18%? creo yo. ¿Y quién más me cuenta qué tasa usa? La efectiva anual, bro. ¿Por qué me están respondiendo la I o la efectiva anual? No mentira, la mensual, la nominal mensual vencido porque los pagos van a ser mensuales. De acuerdo, esa es la razón. Yo tengo que usar la tasa periódica para el valor de la cuota que yo quiero obtener. Entonces, si la cuota es mensual, pues tengo que utilizar la tasa mensual. Si la cuota va a ser anual, utilizo la tasa anual. En este caso, periódica, mensual. Lo siguiente que pregunta es el número de periodos. Entonces tengo 72 meses en 6 años, ¿cierto? Selecciono mis 72. Lo siguiente es el valor actual, que es el valor que me prestan, ¿cierto? Los 55 millones. Y ya podría cerrar mi paréntesis ahí, ¿cierto? Recordemos que el signo no es otra cosa, no me está indicando otra cosa que la dirección de la flecha en el diagrama de flujo. Si, si yo recibo prestado 55 millones, pues tengo que hacer 72 pagos de 1.254.428 pesos para devolver esos 55 millones. Si el signo me molesta, simplemente le coloco un negativo antes de la fórmula y ya está. Ahora bien, vamos a hacer la tabla de amortización, o sea, cómo se discrimina cada uno de los pagos. Vamos a hacerlo en el mismo orden que está aquí planteado, que dice periodo, saldo inicial, intereses, abono a capital, cuota y saldo final. Entonces, nuevamente, periodo, saldo inicial, interés, abono a capital, cuota, saldo final. Periodo, lo puedo automatizar, ¿cierto? Ya sé que tengo 72 periodos. Entonces le puedo decir 0 acá y aquí si este es menor que 72, por ejemplo, lo voy a dejar fijo en el 72. Entonces, este más 1. Si no, déjelo en blanco y cierro mi paréntesis. De esta manera sí arrastro, pues fíjense que solo me va a colocar valores hasta la n, ¿cierto? Por acá está mi 72, no más. Voy a inmovilizar también el panel para que se pueda, para que en todo el tiempo veamos. Voy a inmovilizar acá. ¿Cuál es el saldo inicial?
Con el periodo cero, ¿qué pasa? Me desembolsan un dinero, ¿cierto? Lo que pedí prestado, 55 millones. Es decir, que el saldo inicial al final del primer periodo va a ser igual a lo que me prestaron. ¿Cuánto se genera de interés? En el primer periodo, ¿cuánto se genera de interés? 1,5, ¿no? Correcto. 1,5 por el valor que todavía debo. Es decir, 825.000 pesos. Voy a quitarle esos ceros. $825.000 pesos. ¿Cuánto se abonó de capital? O mejor dicho, ¿cuánto es la cuota que voy a pagar en el primer periodo? Si esta tabla de amortización es de cuota fija. El A. Ah, profe. El A, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces puedo decir, esto es igual acá a A y puedo dejarlo fijo, ¿cierto? Con F4. Por lo tanto, el abono a capital fue igual a lo que ya pagué de la cuota menos lo que corresponde a interés. 429.429. Mi nuevo saldo. ¿Cuánto le debo al banco al final del periodo 1? Pues los 55 que le debía antes, menos lo que aboné a capital. Puedo colocar un condicional, ¿cierto? Para que esto se automatice un poco. Podría decirle sí, si esto es menor o igual a esto, lo voy a dejar fijo. Entonces, K2, y si no, déjelo en blanco. Voy a colocarle el mismo condicional a lo siguiente. Y al siguiente, y al siguiente. Y al siguiente. ¿Qué pasa si arrastro? ¿Me está calculando bien? ¿O me quedó algo mal? Por acá ya vi que hice algo mal. Profe, ¿cómo fue que calculó el abono a capital?
La diferencia entre la cuota menos lo que ya se abonó de interés. Ah, bueno. O lo que corresponde a interés. Por acá puedo dejar quieto, fijo, este B7, ¿cierto? No lo tenía fijo. ¿Qué pasa si comienzo a arrastrar? Ahí ya quedó bien, ¿cierto? Fíjense que en el periodo 72 ya mi saldo es de 0. Terminé de pagar mi crédito, ¿cierto? Yo puedo cambiar cualquier variable. O decir, no, esto que se pague en un año. Y ya me comienza a funcionar. En un año con pagos bimestrales, pues también me funciona. Allá tienen una tabla para calcular créditos. Si ustedes tienen una tarjeta de crédito, etc. Que la tasa no es esa. Me ofrecen una tasa menor del 0,96%. Bueno, igual. Fíjense que las celdas en amarillo son las únicas que puedo cambiar, ¿no? ¿Sí lo ven? ¿Sí? ¿Dudas? Hagamos el análisis de esto que está pasando acá. Voy a volver a dejar esto calculado, como lo teníamos ahorita, con el 1.5. Fíjense que en este caso, pues la cuota siempre va a ser la misma, ¿cierto? Si le colocamos, siempre va a estar constante, no varía. Fíjense que a medida que se va pagando el crédito, a medida que van pasando los periodos, voy abonando cada vez más a capital. Y va disminuyendo mis pagos a interés a medida que pasa el crédito. ¿Sí lo ven? Podemos hacer otro análisis y es ¿cuál es el interés total pagado? Y esto no sería más que la sumatoria de la columna de interés, ¿cierto? O sea, para un crédito de 55 millones a 72, a un plazo de 72 cuotas, es decir, 6 años, pagos mensuales, pagaría 35 millones de interés. ¿Cuál sería la tasa de interés total de la transacción o efectiva de la transacción? Pues
lo que se causa de interés sobre lo que se invirtió, ¿cierto? Y esto, obviamente, en los tantos años. En este caso, en 6 años, ¿cierto? Ustedes pueden jugar con cualquier variable. Por decir algo, quieren calcular cuánto les va a quedar la tasa de un celular que les vale 3,5 millones, que lo quieren diferir en un año, que la tasa la van a sacar con una tarjeta de crédito. Entonces puede estar oscilando el 28,8 nominal anual mes vencido, o el 28 nominal anual mes vencido, por ahí, de ese orden. Les quedarían cuotas de 337.771 pesos. Voy a volver a lo que teníamos antes. Hagamos la siguiente modelación. La siguiente tabla de amortización no sería por cuota fija, sino por abono a capital fijo. ¿Todos me van siguiendo lo que acabamos de hacer? ¿Tienen alguna duda con lo que acabamos de hacer? ¿Están ahí conectados y haciendo el ejercicio? Yo la verdad me perdí hace rato, pero tocará ver el video. ¿En dónde te perdiste, José Antonio? Sabes que resulta un poco complicado como que ver la grabación y ir haciendo en Excel. Pero igual estoy prestando atención. Recuerden que este es un punto que ustedes tienen que modelar para su proyecto de inversión en el análisis financiero, ¿cierto? Lo tienen que presentar para su proyecto de inversión. Vamos a hacerlo nuevamente, pero para abono a capital. ¿Qué cambia para abono a capital? Vamos a copiar la hoja que acabaron de hacer. La copian. La pueden pegar acá. Y vamos a revisar cómo funciona la tabla. Entonces, el saldo final y el saldo inicial queda igual. Los intereses se calculan de la misma manera, es decir, el saldo que tengo multiplicado, el interés es el saldo que tengo multiplicado por la tasa periódica pactada. Pero ahora no tengo una cuota definida, sino que voy a abonar voy a hacer unos abonos constantes de capital. Por lo tanto,
si mi negocio, si mi crédito va a durar 72 periodos, yo para pagar 55 millones en 72 periodos tengo que todos los meses abonar 763.888 pesos a capital. Es decir, aquí hay un cambio, ¿cierto? Que sería igual a este valor que tengo acá. Lo puedo dejar fijo. Y mi cuota no es más que la sumatoria del interés más el capital. Si arrastramos, fíjense que el abono a capital se mantiene constante durante los 72 periodos que dura la transacción. El interés comienza a disminuir y las cuotas también van a disminuir a medida que pasa el crédito. Pero un análisis muy importante que hay que hacer acá. Los créditos con abono a capital constante son más económicos que los de cuota fija los de cuota fija. Fíjense que esta tasa de interés total de la transacción, para este caso, fue el 34,98, mientras que para la cuota fija era el 38,90. En cuota fija se pagaron 21.392.000 pesos de interés y en abono a capital fijo 19.238.000. ¿Por qué entonces son tan famosos los créditos de cuota fija? Primero porque los promociona el banco y al banco le interesa ganarse la mayor rentabilidad, ¿cierto? Y segundo porque también en nuestro imaginario es más fácil manejar un valor constante de pagos. Y la tercera razón es porque si cojo un crédito con pago a abono a capital fijo, fíjense que las primeras cuotas son más altas. Fíjense, por ejemplo, que el mismo crédito por cuota fija, la cuota es de 1.061.000 y por la modalidad de abono a capital fijo, para llegar a esa cuota, pues tienen que pasar 28 periodos de los 72, 2 años y 4 meses. Durante 2 años y 4 meses, en este caso, va a ser más duro los pagos, ¿cierto? Y se vuelve más duro cuando probablemente más se necesita, ¿no? A la medida que va pasando el tiempo, pues recuerden que este valor representa menos dinero que el que con el que se comenzó, ¿no? Por el concepto del valor del dinero en el tiempo. Pues esa es una de las razones por las que es más famoso los créditos de cuota fija. ¿Dudas? Me inquieta un poco que no han preguntado nada. Por favor, todos enciendan sus cámaras. ¿Sí siguen ahí conectados? Sí, profe. Sí, profe, también. Y entonces, Sí, profe. ¿todos ya hicieron las tablas de amortización o no? ¿Las fueron siguiendo?
Digamos, hasta este punto ya queda el ejercicio terminado, el de las tablas de amortización. Tengo una herramienta útil para cualquier tipo de crédito que ustedes vayan a hacer en el futuro. Llámese una compra con una tarjeta de crédito o cualquier otro tipo de crédito. Ahora pensemos para qué más puede servir esto. Supongan, por ejemplo, que ustedes van a hacer un pago adicional en algún momento dado, pues ustedes podrían hacer el análisis, ¿cierto? Voy a variar un poco el tema. Voy a colocar por acá pago adicional. Una nueva columna. ¿Qué pasa si ustedes a este crédito de 55 millones, con pagos mensuales durante 6 años, por acá en el año, en la cuota 24, es decir, a los 2 años, una vez pagada la cuota, deciden abonarle, qué sé yo, 10 millones de pesos? Fíjense que de saldo todavía les queda 36 millones. Voy a quitarle el condicional a esa celda. ¿De cuánto sería el saldo? El nuevo saldo tendría que restar también los pagos adicionales, ¿cierto? Y en este caso, fíjese que pasan de pagar 1.200.000, nuevo saldo, saltamos de 36 a 26. Este valor también cambiaría, ¿cierto? El abono a capital fijo cambiaría, porque sería igual, ya no al que habíamos calculado inicialmente, sino al saldo inicial, a este saldo que tengo acá, dividido en 72 menos 25, ¿cierto? En este menos 25. Buenas noches, María Camila. Hola, profe. Buenas noches, qué pena la hora. Si tus compañeros que llegaron temprano están perdidos, Es que tuve un problema, entonces me tocó salir y hasta ahora pude llegar vale, te toca revisar el el día de la clase. video. Pues fíjense que ese abono a capital reduce considerablemente el pago de las cuotas de ahí en adelante, ¿cierto? Hasta un punto en donde van a pagar, ya no sé qué dice acá, pero lo dañé. Profe, si el abono de capital queda constante, como al principio, lo que cambia es que se paga en menos tiempo el total. Si quedara constante con lo que ya habíamos pactado inicialmente, pues el crédito queda pagándose antes, sí. ¿Qué sería el caso que tenemos acá? Ya voy a colocarle acá un segundo por acá. Fíjense que si ese fuera el caso, yo lo termino pagando
como en el periodo 58, ¿cierto? En el periodo 59 termino pagando el crédito. Ya no en el 76, en el 72. O sea, me ahorraría ahí como un año de cuota, ¿cierto? Los bancos normalmente cuando uno abona, hace un pago adicional, no reduce tiempo, le reducen la cuota. Porque al reducir el tiempo, se gana menos interés que reduciendo la cuota. ¿Sí? Profe, y llegado el caso que exista un atraso No, o mora. ahí ya lo que cambia es que los bancos tienen una tasa para cuando hay atrasos. Entonces, lo que cambia es el interés que te van a cobrar en la siguiente cuota. Te van a cobrar interés de mora por los meses que dures en mora o los pagos que duren en mora. Y suele ser, pues, esa cuota de mora suele ser muy pegadita, el interés de mora suele ser muy pegadito al interés de usura, que es el interés máximo permitido, legal, que pacta el Banco de la República. Por encima de esos intereses, nadie puede prestar plata. ¿Cuánto es interés de usura, profe? Ah, bueno, me iba a anticipar a esa pregunta. Preguntémoslo por acá. Tasa de usura. Fíjense que en la página del Banco de la República, el 28 de septiembre, sale un artículo sobre tasas de usura. Dice, la tasa de usura representa el valor máximo de los intereses remuneratorio o moratorio que puede cobrar un organismo a los agentes de la economía y se constituye como 1.5 veces el interés bancario corriente por modalidad de crédito. El interés remuneratorio es el retorno pactado por un crédito de capital durante un periodo determinado y el moratorio es la indemnización correspondiente por concepto de retraso según el plazo acordado. La Superintendencia de Colombia es la entidad encargada de calcular y certificar mediante resolución la tasa de interés bancario corriente para los tipos de crédito de consumo y ordinario, microcréditos, consumo de bajo monto con la información financiera y contable suministrada por los establecimientos de crédito y su cálculo se realiza de manera mensual, trimestral o anual respectivamente. A ver, ¿qué más dice por acá? Por ejemplo, si la Superintendencia Financiera certifica el interés bancario corriente para la modalidad de crédito de consumo y ordinario en 19,16% efectivo anual, teniendo en cuenta la metodología normativa, se puede calcular el interés máximo remuneratorio y la tasa de usura del siguiente modo. 19,16 por 1,5 daría 28,74. Esto quiere decir que el monto máximo que puede cobrar un organismo por concepto remuneratorio o moratorio para un crédito de consumo ordinario debe ser inferior o igual al 28,74. Pero bueno, esto está muy bien para la teoría, pero hay un valor que ya nos lo dice acá, que lo da la Superintendencia Financiera de Colombia. Entonces busquemos el dato en la Superintendencia. Tasa de usura, Superintendencia Financiera.
Simplemente me baja un Excel, ¿cierto? Con las tasas. Voy a revisarlo. Vámonos por acá. Entonces, ¿cómo se come esta tabla? Vamos a verla por acá. Dice, interés efectivo anual, interés bancario corriente y tasa de usura. Desde el 97 hasta el 2020, me imagino. No, acá está hasta el 1 de octubre del 2006. Dice, nota, la ley se estipula interés de mora, la ley tal. Para el 2007, después para el 2007, 2014, 2017, 2020. Entonces fíjense que la tasa de usura para el 2020, para temas de interés bancario corriente, en este momento está del 26,19%. Los créditos bancarios están del orden del 17,46%. ¿Sí? Para el tema de consumo de bajo monto, por acá hay una definida en... No, esta. No, tampoco, esta. Del 1 de octubre al 30 de septiembre, la tasa de usura es del 48,63. Y para los microcréditos, de 56,58. Esa sería la tasa de usura. Por encima de eso, efectivo anual no es legal. Con esas tasas con las que toca tener cuidado al momento de hacer una letra o un pagaré. Sí, o sea, nadie puede cobrar por encima de eso. Entonces, si 56,58, ya que estamos acá en un Excel, 56,58 es la tasa de usura más alta que hay, que es la de microcréditos. ¿Cuál sería, y esto es efectiva anual, ¿cierto? Efectiva anual. ¿Cuál sería la tasa diaria? Diaria. Es decir, a ver, otra vez, diaria. Es decir, la nominal día vencido. ¿Cómo la calculamos? 1 más la efectiva anual elevado Elevado a la a 1 la sobre 1 360. sobre 360 menos 1. Es decir, porcentualmente, diariamente no me podrían cobrar más del 0,12%. ¿Cuánto cobra un gota a gota? Esos prestan como el 20, bro. Como al 20 mensual, ¿cierto? O al 10 mensual. ¿Sí? No, no sé. Creo que, o sea, independientemente del tiempo, como que siempre cobran lo mismo, no sé. Sí, No, profe, está más o menos entre el 8 y el 10% mensual. un 10 mensual, perdón, un 10 mensual. ¿Cuánto es? Efectivo anual. Pues sería igual a 1 más el periódico elevado a la 12 menos 1.
sería un 213, ¿cierto? 214. Está 4 veces por encima de la máxima tasa permitida. ¿Sí? Luego eso es ilegal. ¿Claro el tema de las tablas de amortización? O bueno, medianamente claro. Pasemos al siguiente grupo. Pasemos al siguiente grupo de factores. Se conocen como factores de fondo de amortización y factor de cantidad compuesta de una serie uniforme. En otras palabras, vamos a hablar de los factores A dado F y F dado A. Es decir, encontrar cuál es la serie de pagos constantes, iguales y al final de cada periodo a partir de un valor futuro, o encontrar cuál va a ser el valor futuro equivalente a partir de una serie de pagos constantes, iguales y al final de cada periodo. Ese tercer grupo de fórmulas de equivalencia es usado en finanzas para estudiar operaciones y contratos financieros donde hay un pago constante al final de cada periodo. En finanzas existen muchos contratos de instrumentos cuya estructura se describe muy bien, como la decisión de invertir o de ahorrar hoy a cambio de una serie de pagos constantes vencidos que se recibirán durante N periodos y que van acumulando un dinero a futuro, ¿cierto? Como en los bonos, las cuentas de ahorro, los fondos de ahorro, etc. Perdón. ¿Cómo se comporta el diagrama de flujo? Y hay que tener mucho cuidado con este grupo de fórmulas. Fíjense que la A comienza a presentarse al final del primer periodo. En el periodo 0, pues entonces no vamos a tener ningún pago. Y la F cae en el último periodo de análisis, donde está el último pago constante, ¿cierto? Eso es importante que lo tengan presente. Para llegar a las fórmulas, pues sale de factorizar las ecuaciones como si lleváramos cada uno de estos pagos hacia el futuro, más el siguiente al futuro, más el siguiente al futuro. Lo que ya habíamos analizado en la clase anterior y que hoy también lo vamos a analizar. Por lo tanto, el factor F dado A, que es este factor que ustedes ven entre corchetes, se llama factor de cantidad compuesta de serie uniforme o factor F dado A. Es importante recordar que la cantidad F, o sea, el valor futuro, ocurre durante el mismo periodo de la última A para analizar correctamente los ejercicios. Si buscamos el factor contrario del A dado F, pues es el valor que tengo entre corchetes, ¿cierto? Que se conoce como factor de fondo de amortización o factor A dado F. En este caso, lo importante o lo que tengo que tener siempre presente es que esa A se inicia al final del periodo 1 y continúa a lo largo del periodo de la F dada. Si miramos el cuadro resumen, que ya lo habíamos visto en las clases anteriores, tengo mi factor expresado como una notación estándar, F dado a I y N, cuyo nombre de ese factor es cantidad compuesta de serie uniforme, en donde quiero encontrar cuál es el valor futuro a partir de una serie de pagos constantes iguales y al final de cada periodo, que la fórmula del factor es la que ustedes están viendo acá, 1 más I elevado a la n menos 1 sobre I, y cómo se expresa la ecuación en notación estándar, y cuáles son las funciones en Excel, en español en este caso, si están en español. Ya saben ustedes que es valor futuro y pago. Hagamos un ejercicio, hagámoslo en Excel nuevamente. Este lo vamos a hacer la próxima clase, lo hacemos con más calma.
Entonces, ¿cómo es el ejercicio que les planteo? Ahora en una hoja de Excel nueva. Y vamos a comenzar con el factor F dado A. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ustedes comienzan, o no, comencemos por el factor A dado F? Supongan que el día en que ustedes se quieren graduar, o el día que ustedes se gradúen, ustedes se quieren ir todos los que se gradúen de vacaciones a algún sitio. Para eso, pues, seguramente ustedes tienen del orden de 2 años para hacer un ahorro programado. Por lo tanto, la N sería de 24 meses. Si tienen del orden de 2 años, N sería 24 meses. La F, que es el valor que ustedes quieren tener ahorrado, supongamos que es, qué sé yo, 4 millones de pesos. Para hacer un viaje, para irse todos en grupo, qué sé yo, a Cancún, por decir algo, o a San Andrés. Que ustedes van a ahorrar en un CDT que les renta el 5% efectivo anual. Es decir, el valor, el interés periódico es igual al 5% sobre 12, ¿cierto? Perdón, calculé mal. Es igual a 1 más el efectivo anual elevado a la 1 sobre 12 menos 1. Es decir, de un 0,4%, ¿cierto? ¿Qué les interesa conocer? Pues el A. ¿Cuánto tienen que ahorrar todos los meses? Para eso Excel tiene una fórmula, que es pago, ¿cierto? Donde me pide la tasa periódica, cuántos periodos tengo, valor actual, no, en este caso no tengo un valor actual, sino un valor futuro, entonces lo voy a saltar con punto y coma, coloco mi valor futuro y ya puedo cerrar mi paréntesis. Y para este caso tendría que ahorrar 158.990 pesos todos los meses, durante 2 años para tener los 4 millones de pesos. Si me molesta el signo, pues lo quito. ¿Ya van conmigo? ¿Están en el Excel? ¿Hicieron el ejercicio? Señor. Sí, señor. Sí, señor. Chequémoslo con la fórmula. Sí, señor. Chequémoslo con la fórmula. Entonces, fíjense que yo quiero encontrar cuál es el A dado F. Luego mi factor A dado F, perdón, A dado F es igual a la I sobre 1 más I elevado a la N, perdón, se me enredó acá, elevado a la N, menos 1. Por lo tanto, la A es igual al valor futuro a ver, lo corremos acá un poco,
La A es igual al valor futuro por el factor A dado F. Esto por esto. Me da lo mismo, ¿cierto? Igual. ¿Qué pasa si chequeamos o chequeemos el tema para ver si en efecto voy a tener eso acumulado? Yo puedo revisar por número de periodos, uno por uno, hasta tener mis 24 periodos. Poner acá cuál es la A y aquí cuál es la equivalencia en 24. Pues fíjense que la A va a quedar ubicada al final del periodo 1. Por eso no coloco nada en 0, ¿cierto? La equivalencia en el periodo 24 de este valor que tengo señalado acá en amarillo, pues va a ser igual, lo puedo calcular como valor futuro, es igual a valor presente, por el 1 más i, ¿cierto? Elevado a la n. Es decir, valor presente por 1 más el i, que lo tengo acá, el periódico, que lo puedo dejar fijo, elevado a la 24 menos 1. A esto lo puedo dejar fijo, menos esto. Es decir, 174.575 pesos. 158.990 pesos dentro de un periodo equivalen a 174.575 pesos en el periodo 24. Si esto me quedó bien hecho, bien formulado, en el periodo 24 debería tener los dos siendo el mismo valor, ¿cierto? Porque están ubicados ya en el periodo 24. Si sumamos todos estos valores, me tiene que dar los 4 millones de pesos. ¿Sí lo ven? Eso para explicar lo que estaba en esta gráfica. A ver, se me corre. Eso para explicar lo que teníamos en esta gráfica. Acá. De que puedo siempre hacer los cálculos a partir de del factor de pago único, ¿cierto? Que es el más importante de todos los factores. Pero obviamente en Excel es muy rápido y muy sencillo de hacer, pero si lo fuera a hacer a mano en una calculadora, muy probablemente voy a inducir un error por el número de ecuaciones que tengo que hacer. En este caso serían 24, ¿cierto? ¿Dudas? No, señor. ¿Una? Ok. Entonces, para cerrar, la próxima clase vamos a hacer un ejercicio similar al que tienen aquí. A ver, este ya está resuelto acá. Bueno, no importa. No, este es muy sencillo. La próxima clase vamos a hacer otros ejercicios y iremos viendo combinación de factores para resolver los ejercicios. Por ejemplo, revisen este que tienen acá. Dice, imaginen
que un padre de familia desea saber qué cantidad de dinero deberá depositar en un fondo de ahorro que promete un interés efectivo del 12% anual el día en que su hijo nazca, si está interesado en que a la edad de 18 años cumplidos, cuando ingrese a la universidad, pueda hacer 4 pagos anuales de $2,000 cada uno para cubrir los gastos de la matrícula de los 4 años. La próxima clase analizamos un ejercicio similar, solo que no lo vamos a hacer con 4 pagos, sino con 10 pagos, y 10 pagos que no van a ser anuales, sino semestrales, es decir, como habitualmente es el caso en Colombia, ¿cierto? Más, si es en la UIS, deberíamos analizar como 11 pagos, o 12. Eso, digamos, es la normalidad, ¿cierto? Que saquemos la carrera por ahí en 11 semestres. Pregunta. Mínimo. Vayan analizándolo y lo hacemos en la próxima clase. Vale, profe. Profe, Señor. es que no sé si entendí bien el ejercicio. O sea, digamos, cuando el joven tenga 18 años, o sea, debe tener los $8,000 ya. No, a ver, un padre de familia, el día que nace su hijo, decide hacer un ahorro. Un único valor, va a colocar tanto dinero. Él lo que quiere saber es cuánto dinero tiene que colocar, cuánto dinero quiere ahorrar. Si sabe que a los 18 años va a tener que pagar un primer semestre de $2,000, cuando tenga 19 años, otro semestre de otros $2,000, cuando tenga 20 años, otro semestre de otros $2,000, y cuando tenga 21 años, otro semestre de $2,000. Pues con eso en mente, ¿cuánto tiene que ahorrar el día que nazca? ¿Cuánto tiene que colocar en un fondo? ¿Cuánto dinero? Pero digamos, él deja de ahorrar el año que empieza la universidad, o digamos que empieza con el... Él coloca un único valor en un fondo el día que nace el hijo. Pero para saber cuánto dinero tiene que colocar, pues tiene en mente que cuando cumpla 18 años, el primer semestre le va a costar $2,000. Primer semestre no, la primera anualidad le va a costar $2,000, la segunda anualidad $2,000, la tercera $2,000. Y hay que pues pensar, mejor dicho, para adelantarles un poco el tema, ustedes tienen que llevar esos $2,000 de cada uno de esos pagos a valor presente y sumarlos para saber cuánto dinero tienen que ahorrar. Ah, o sea, le hacen los 4 por aparte, profe. Podría ser una forma. O pueden usar los factores que ya conocen. La idea es Ahí que está, utilicen profe, los gracias. factores que ya conocen, no que lo hagan solo con las fórmulas de pago único. Por eso el ejercicio lo vamos a complicar un poquito en la otra clase. Pero comiencen por ese. Listo, profe. Gracias. A los que tuvieron algo de confusión, por favor revisen el video. Yo se lo voy a dejar cargado ahora más tarde, para que ya mañana lo tengan ahí y lo puedan revisar. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, Hasta luego, profe, muy bien. gracias. Hasta Hasta luego, luego. profe, gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, profe, gracias. Chao.